Bien, pues muy buenos días a todos y gracias por su asistencia. Y como cuando estoy aquí sentado ante el público, suelo decir que siempre es una responsabilidad, ¿no?, estar en esta materialista casa de la Fundación Gustavo Bueno, pues para comunicar lo que ahora se tercia, que es el título de la comunicación es Franco y la Iglesia Católica, o Francisco Franco y la Iglesia, da igual, ¿verdad? Bien. Bueno, primero vamos a decir alguna cuestión, ¿no?, vertebradora, ¿no?, del discurso. Pues podemos señalar como un momento fundamental que vamos a tener que tener muy en cuenta en el discurso, que en los años 60 la relación de la Iglesia respecto al régimen pues va a generar pues un gran problema para el mismo régimen, ¿no?, porque el vuelco ideológico de la Iglesia va a ser tremendo y eso va a tener una influencia nefasta, ¿no?, en lo que pasa en la España posterior. Bien, el punto de vista de los católicos, ¿no?, españoles, antes del Concilio Vaticano II, en España, ¿no?, en estos años después de que Franco ganara la guerra, es que esa guerra civil había sido una cruzada. Esto ya lo mencionó como cruzada, yo creo que Chema ayer, ¿verdad?, por lo menos de soslayo, ¿verdad? Las cruzadas antes habían sido, desde luego, pues contra el Islam, ¿no? En este caso la cruzada sería contra el comunismo, ¿no?, que en ese momento estaba ganando cada vez más terreno, ¿verdad?, en Europa y en el mundo. Lo que pasa es que en España esa cruzada tenía también un carácter asociado, que era la de enfrentar también un problema que teníamos en España, quizá en otros sitios también, pero bueno, en España era el del nacionalismo, ¿verdad? Una cruzada contra el comunismo, asociado a él el nacionalismo. Un mes antes de acabar la guerra civil, también esto es importante, salió elegido como papa el cardenal Pacelli, ¿no?, el que tomaría el nombre de Pío XII, que por cierto tenía una idea de Franco pues bastante positiva, vamos a decir, sobre todo pensando en que el que le había estado hablando de él durante mucho tiempo pues era el cardenal Isidro Gomá, ¿no?, del cual vamos a tener que decir bastantes cosas aquí. Bien. Bueno, lo que voy a decir ahora sobre todo va a tener en cuenta el periodo de los años 30 en España, los de la República y la Guerra Civil. Y los años 30 hasta el final de la dictadura, hasta los años 80, hasta que termina el régimen de Franco. Bien, durante la Segunda República pues ya pasan cuestiones pues muy relevantes para que son los que van a hacer que se le dé ese carácter de cruzada, ¿no?, a lo que va a pasar en la Guerra Civil a final de los años 30. En el año 31 ya pues se dan unos sucesos en Madrid terribles, porque se queman muchos edificios que tienen que ver pues con la Iglesia, se queman colegios, se queman iglesias, se queman ermitas, se quema la casa de los jesuitas con una biblioteca que tenía miles y miles de volúmenes que se echaron a perder. Y esos primeros sucesos del 31 pues se van ampliando a España y en Málaga, muy poco después, se dan los primeros asesinatos, por cierto, de católicos por parte de los republicanos. Es en Málaga, si no me confundo. Ante todos estos hechos, la verdad es que el gobierno de la República pues no toma ningún tipo de decisión, ¿no?, pues para pararlos. Niceto Alcalá Zamora es el que está en ese momento a la cabeza, pero nada, hay una auténtica pasividad, ¿no?, respecto a lo que sucede. Incluso va a haber, porque desde luego no todos los católicos piensan igual, bueno, como todos sabemos, ¿verdad?, va a haber segmentos de la Iglesia que incluso van a aplaudir este punto de vista del gobierno, ¿no?, en este caso de Alcalá Zamora, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer, y muchos de los sacerdotes catalanes y vascos, ¿no? Incluso también una asociación pues, que se muestra pues, muy afín, ¿no?, a la República, que es la que se llamaba la Santa Casa, ¿no?, la Santa Casa de Herrera Oria. Quizá por eso he dicho antes lo de la materialista casa, por contraste. Bueno, la Asociación Católica de Propagandistas de Herrera Oria, por cierto, es
la Universidad de Francisco Vitoria la regentan ellos, ¿no? Y no sé si más, bueno, que siguen teniendo bastante importancia en la actualidad. Bien, si había obispos que se quejaban, ¿no?, pues de que el gobierno estaba inactivo, pues el gobierno normalmente lo que hacía era pedir que a la Santa Sede que los expulsara, ¿verdad? Bueno, igual que pasaba con Niceto Alcalá Zamora, en el año 33, pues llegó a decir, como creo que la mayor parte de ustedes sabrán, el famoso Azaña, que España había dejado de ser católica. Esto era en 1933. Por cierto, en 1932 Azaña había sido admitido en una logia masónica. Y una anécdota que me enteré a raíz de que en Talavera de la Reina, que es de donde vengo, pues se inaugurara, porque yo creo que los echaron de Madrid, la Fundación Azaña. Bueno, pues ahí salieron bastantes notas de prensa y en una de ellas que leí me enteré de que Azaña había traducido una Biblia protestante. Bueno, esto nos da ciertos... La de Borro, sí, mira, pues mira, sabéis más. Bueno, todos estos desmanes contra la Iglesia, vamos a decir, se fueron multiplicando pues, a lo largo de todos los años 30, ¿verdad? En la Guerra Civil, sobre todo, a raíz de lo que ayer comentaba Chema, ¿no?, de esa revolución en la que el marxismo, bueno, el anarquismo, los comunistas, los socialistas habían tomado las armas, ¿verdad? En el Frente Popular hubo pues, muchas atrocidades, enfrentadas no porque fueran enemigos de armas, sino por el hecho de que eran católicos. Algunos suelen denominar lo que sucedió en esta treintena, en esta década de los años 30, pues como un auténtico genocidio. Por lo menos muchos lo piensan así y yo se lo comunico a ustedes. El caso es que vamos a hablar de datos, ¿no? No hay casi ninguna duda en que casi 7.000 entre obispos y sacerdotes fueron los que muertos, ¿no?, en estos 10 años de la década de los 30. Pero si sumamos, y aquí ya hay más baile de datos, si sumamos pues, familiares de sacerdotes, amigos, gente que los escondía, gente que se negaba a que se quemaran las ermitas de sus pueblos, bueno, todas esas cosas que fueron pasando durante la Guerra Civil, pues algunos hablan de más de 100.000, ¿no?, católicos muertos por los enemigos, ¿no?, por los marxistas, ¿no?, por los comunistas, podríamos decir. Y entre todos ellos, pues ahora mismo hay más de 2.000 que ya han sido los que se han demostrado, o se demuestran mediante las inquisiciones o las investigaciones, ¿no?, pues para esto, que llevan estos trámites, más de 2.000 hayan sido considerados ya beatos. Beatos, 2.100, tengo el dato por ahí, 2.100, yo qué sé, 2.130. De estos 2.130, Juan Pablo II había beatificado a más de 400 y el resto, 600 y pico, entre Benedicto XVI y Francisco. Y yo creo que fue Juan Pablo II el que de entre ellos había ya canonizado a 11. Hay 11 santos ya entre ellos. El caso es que lo que quiero incidir es que esta situación que se da en los años 30 en España no tuvo parangón en la historia del catolicismo, no lo tuvo, ni siquiera en las persecuciones de Roma, no hay tantos datos y además ahí los datos tampoco serían muy fidedignos. Quizá lo que más se puede parecer, pero no llega, es lo que sucedió en 1480, pues el sultán otomano Mehmed II, cogió por banda a 800 católicos, los martirizó y les cortó el cuello. Son los famosos mártires de Otranto, que en 1771 Clemente XIV los beatifica y Francisco también los canoniza. La verdad es que en estas últimas décadas ha habido muchas más beatificaciones que en toda la historia de la Iglesia. Están cogiendo gusto esto de hacer santos, ¿no? Bueno, es por ser un poco jocoso, pero es una cosa seria de la que estamos hablando. Bien, bueno, antes de entrar en la cuestión de la guerra civil, yo quiero señalar algo que casi es la tesis fuerte, aunque la quiero repetir al final, ¿no?
de lo que les estoy contando. Bueno, ya les he comentado que Pío XII tiene una idea de Franco pues, bastante positiva, sobre todo porque Isidro Gomá, ¿no?, cardenal de Toledo, primado de Toledo, pues le había estado informando, ¿no?, cuando Pacelli era pues, un alto cargo, ¿no?, de la curia, bueno, del gobierno, ¿no?, del Vaticano. Gomá había conseguido, a través, supongo, de Pío XII, que la sede del primado de España, en vez de ser Tarragona, que era el arzobispo Vidal y Barraquer, pasara a ser Toledo. El primado de España es Toledo y se consigue justo en este momento por las negociaciones de Gomá, que era precisamente el arzobispo de Toledo. Bueno, pues lo que les quiero comentar es que, a ver, Gomá, vamos a hablar de lo que le preocupa a Gomá, pero bueno, señalando, la preocupación de Gomá es la preocupación de la unidad de España. Luego vamos a ver que esto hay que matizarlo y hay que desarrollarlo, ¿no? Y Franco, desde luego, también. El problema es que a Franco el hecho de lo que ve en Gomá le confunde, porque a partir de los años 60, como he dicho al principio, va a suceder algo que desmonte todo su modo de entender, pues lo que fundamenta su idea también de España y de la Iglesia, ¿verdad? Y es que, claro, Franco está convencido de la universalidad de la Iglesia, y esa universalidad de la Iglesia no es una realidad, es pura metafísica, ¿verdad? Entonces, si esto lo hubiera tenido en cuenta Franco y hubiera tenido en cuenta pues, que la Iglesia no es lo que dice la nematología, sino que hay una tecnología política ahí y que eso podía cambiar, pues quizá hubiera actuado de otra manera. Bueno, el caso es que pasó lo que pasó y el error de Franco pues, fue ese, ¿no? Un error que tiene que ver con el punto de vista, con el modo de entender la Iglesia que tenía. Bien. ¿Qué pasa en la guerra civil? Bueno, vamos a hablar de Gomá, que es muy interesante. Gomá está preocupado, pues ha empezado la guerra civil y sucede que hay unos grupos que son católicos, sobre todo en el País Vasco, que unos están apoyando el alzamiento nacional, mientras que otros católicos están apoyando al Frente Popular, ¿no? ¿Qué católicos están con el alzamiento? Pues los carlistas. El carlismo está con Franco, vamos a decir, con los generales que se han levantado, mientras que el PNV pues, está con el Frente Popular y lo que Gomá considera es que el catolicismo tendría que estar unido y además que tendría que estar con el alzamiento nacional, ¿verdad? Esto es lo que piensa Gomá. Hay un momento fundamental que es cuando dos obispos le piden ayuda, el obispo de Vitoria y el obispo de Pamplona. El obispo de Vitoria es Mújica y el de Vitoria Olaechea, porque tiene un montón de problemas allí con estas cuestiones, ¿no? Con los sacerdotes que son nacionalistas, los que no son nacionalistas están a la gresca, y Gomá, ante la ayuda que le piden, consigue que hagan una especie, un escrito, ¿no?, un famoso escrito, una carta pastoral en la que van a pedir esa unidad y además van a pedir que en general la Iglesia pues, esté del lado de los que se han levantado. Bien, esto se podría decir que es, aunque no se menciona la cruzada, podría ser el primer precedente de lo que luego va a ser considerada la cruzada, ¿no?, al poco tiempo, ¿no? Porque ahora ya pues vamos a hablar de otra figura también muy relevante del catolicismo, que es el que tomará la sede, cuando deje vacante la sede de Toledo, Isidro Gomá, pues el obispo Pla y Deniel será el arzobispo de Toledo, el primado de España, que cuando está en la guerra civil dándose es obispo de Salamanca. Cuando Franco llega a Salamanca, Pla y Deniel le deja el palacio arzobispal a Franco para que sea su cuartel general, nada menos, y entonces Franco está en Salamanca pues organizando pues la táctica de la guerra, ¿verdad? Y por cierto, el secretario de Pla es el sacerdote Bular, ¿no?, que va a estar siempre muy cerca de Franco, porque va a ser
el que será su capellán personal, el que daba las misas en el Pardo, confesor de Franco, sobre todo cuando iba de vacaciones, porque supongo que no le querría contar siempre lo mismo a la misma persona y debía tener varios confesores. Y cuando fallece Franco, luego seguirá haciendo misa en casa de su viuda, Carmen Polo. O sea que la relación con ese, que era secretario de Play de Niel, pues fue constante, ¿no?, a lo largo de todos los años. Bien. El 1 de julio del 37, ocurre que los obispos españoles firmaron una carta colectiva, ¿no?, pues para que llegara la información de lo que estaba pasando en España, todas estas cosas que ya hemos mencionado, a Roma. El único que no la firma, por cierto, es Vidal y Barraquer, por supuesto. Bueno, y los obispos que ya habían matado tampoco pudieron firmarla. Pues. Bueno, pues el único obispo que no firmó, estando vivo, era Vidal y Barraquer. Pío XI, Franco ya había declarado que era el presidente, ya había dicho que ya el control se había declarado, ¿no?, el gobierno frente al gobierno del Frente de la República el 1 de enero, no, a principios, tengo la fecha aquí, el 30 de enero del 38, estamos en el 30 de enero del 38. Antes ya, en el 37, que es lo que quería decir, Pío XI había escrito en la encíclica Divini Redemptoris, pues había hablado de la situación tan terrible que se estaba dando en España. El caso es que ante esta situación, la carta que habían escrito los obispos y tal, sin embargo la Santa Sede, pues aunque Franco había declarado ya un gobierno que ya no era el que le preocupaba tanto a la Iglesia, que era el gobierno, vamos a decir, comunista, ¿verdad? Después, sobre todo, de lo que nos dijo ayer Chema, ¿no?, de que habían tomado el poder, ¿verdad?, las armas, pues no reconocieron enseguida el gobierno de Franco. Podemos preguntarnos por qué. Bueno, pues la cuestión, le voy a decir por qué, por las cuestiones que yo creo que son importantes, pues para que no tomaran una decisión rápida. Lo normal es que la Iglesia nunca tome decisiones muy rápidas, siempre suele ser pues sopesar las cuestiones que le lleven a tomar una decisión, como señalaba. La prudencia, ¿no?, suele marcar siempre estas decisiones de la Iglesia. Eso por un lado, ¿no? Luego, la Santa Sede había reconocido la Segunda República, desde luego, y además es que durante muchos años no había alternativa, ¿verdad? No había alternativa. Cuando se levanta Franco, una cosa que les preocupa también es que se pueda transformar el gobierno de España, si es que vence, en un gobierno parecido al que se está dando en Alemania, Y además consideran eso, que puede haber un matiz fascista en el movimiento, en el alzamiento, cosa que yo creo que no se percatan de una cuestión. Los nazis, desde luego, y los fascistas italianos, desde luego que son anticatólicos, pero la Falange, que era un movimiento que en ese momento pues estaba ahí muy presente, ¿verdad?, no era fascista, porque solo el hecho de que la Falange fuera católica ya anulaba la posibilidad de que la Falange fuera fascista, y además Franco desde luego que tampoco, tampoco podía ser fascista porque era absolutamente creyente, ¿verdad? Por otro lado también Pío XI había pedido, Pío XI, estamos con Pío XI, todavía no ha llegado el 39, cuando será Pacelli el Papa. Pío XI había pedido una tregua a Franco, pues y sin embargo Franco no hizo caso, ¿no?, en absoluto. Y por último, ya habían pasado varios meses de ese primer gobierno, ¿no?, que había proclamado Franco, y no iba a ser los primeros que salían en la foto, el Vaticano, y entonces esperó, por otra parte, a que Francia ya empezara a negociar, a reconocer el gobierno de Franco, y que Inglaterra ya empezara a hacer negocios, ¿no? El caso es que una vez que ya había movimientos internacionales, pues entonces el Vaticano reconoció el gobierno de Franco, en mayo ya, finales de mayo del 38. Bueno, ya mandó al nuncio, Pío XI mandó a Gaetano Cicognati, Cicognati creo que se llama, pues para negociar, ¿no?, con el gobierno de Franco. Franco, antes no he dicho el dato, ¿no?, pero hay, quizá por si no lo saben, en el año 24 se había fundado la famosa Liga Internacional Anticomunista, y Franco pertenecía a esa liga, ¿no? Aparte de ser católico, también
era católico creyente, era anticomunista incluso de carné, era de la Liga Anticomunista Internacional. Bien. Bueno, vamos con las 2 primeras décadas del gobierno de Franco. ¿A qué hora empezaba? 1:30, vale. Y luego ya pasaremos vamos a dividirlo en 2 partes, como he señalado al principio, ¿no? En los años 60, principios de los 60, va a haber un punto de inflexión en la relación con la Iglesia. Y entonces vamos a hablar de las 2 primeras décadas, que son muy diferentes a las segundas, no solo por la ruptura con la Iglesia, sino por cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas y por cómo va funcionando la economía. Bien. Vamos a ver. Nada más ganar la guerra, Franco, para solucionar el problema, ya ha vencido al Frente Popular, vamos a decir al comunismo, podríamos decir. La verdad es que en el único lugar donde por las armas pues, los marxistas hayan sido derrotados, bueno, quizá podríamos hablar también de lo que pasa en Argentina y en Chile, pero bueno, algo parecido a lo que pasó en España no había pasado nunca en el mundo. Lo normal es que las revoluciones marxistas pues, triunfaran de una manera o de otra. Incluso a los americanos les dieron, ¿verdad? Los coreanos, los chinos cuando entraron tuvieron que irse de Corea con el rabo entre las piernas, los yanquis en Vietnam, ¿verdad? Y bueno, el caso es que muchos dicen que el único que consiguió vencer al comunismo fue Franco, y no solo en la batalla con las armas, sino que cuando Stalin se negaba a que España fuera miembro de la ONU, incluso diplomáticamente, Franco venció y consiguió que España estuviera representada en la ONU, o sea, no solo por las armas, sino por la política, ¿verdad? Bueno, el caso es que, dicho esto, que es anecdótico también, vamos al asunto, ¿no? Franco gana la guerra en el 39, como sabemos, entonces le preocupa desactivar lo que está pasando en España, que es el nacionalismo. Hay que desactivar a los nacionalistas. Ya están desactivados los comunistas, vamos a desactivar a los nacionalistas. ¿Y qué propone Franco en el 41? Pues él quiere hacer un concordato, porque desde el 31 no hay concordato con el Vaticano, ¿no? Con la Primera República, el concordato de 1851 que había firmado Bravo Murillo, pues lo habían derogado, había que hacer uno nuevo, pero bueno, de entrada había cierta, aunque Pío XII tenía, pues eso, pues veía muy bien a Franco, sin embargo, en general la Santa Sede tenía todavía reticencias. En el 41 se consigue un acuerdo importantísimo para desactivar el nacionalismo. Un acuerdo que es que luego el concordato que se firmará posteriormente seguirá manteniendo, que es poner en marcha la seisena. ¿Qué es la seisena? Bueno, pues la seisena es que cuando los obispos, cuando los sacerdotes opositan para ser obispos, bueno, esto es muy importante decirlo, hasta el Concilio Vaticano II había oposiciones, concursos de oposiciones pues, para ser obispos o incluso para ganar una parroquia. Esto era una cosa pues, bastante seria, ¿no? A partir del Concilio Vaticano II, no, ya es la dedocracia, vamos a decir, ¿no? Los estómagos agradecidos, bueno, en fin, solo son elegidos a dedo, los obispos, los párrocos y los que van a ser diplomáticos, pues dice tú diplomático. Supongo que el criterio pues, es el de la elección, en este caso de Francisco, es la de ahora, y de los que están cercanos a él. Pero antes había concurso-oposición, y esto llevaba ya mucho tiempo, no sé cuándo empezaría la cosa a funcionar así. El caso es que en España pues, se presentaban, dice, bueno, yo llevo aquí ya un montón de publicaciones, tengo estas 2 licenciaturas, tal, me voy a presentar a obispo. Entonces esto se lo daban al nuncio, el nuncio iba recibiendo, igual había un nacionalista que también se presentaba, ¿verdad? O 2. El caso es que el nuncio elegía 6, ¿no? Y entonces se las pasaba al gobierno de la nación, y entonces si veían que uno de esos 6 era un nacionalista, eliminado. Y si había 2 nacionalistas, ese también eliminado. Y luego eliminaban al que menos puntos vieran ya de entrada que tenía. Y de los 6 se quedaba en 3, y esos 3 se mandaban a la Santa Sede, y la Santa Sede luego, aunque uno tuviera menos puntos, si preferían ese de menos puntos, elegían. El caso es que al final era la Santa Sede el que elegía al obispo por concurso, ¿verdad?
y ya está. Entonces, bueno, esto quería hacerlo mención porque como dicen que Franco elegía a los obispos, pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que sea Franco el que los eligiera. Y además lo que estaba recuperando Franco con esto es algo pues que era una prerrogativa que tenía España desde hacía muchos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, quería mencionar a Cisneros, porque era un tiempo de Cisneros cuando funcionaba, y así aprovecho para decir que Cisneros, Isabel la Católica y Franco, todo está en un proceso de canonización, no sé si sabrán, ¿no? Y quería contar esto porque sí me parece interesante, ¿no? Franco desde hace muy poco, ¿no? Es una señora, una doctora en psicología, la que lo está promoviendo desde hace muy poco. Y lo de Isabel la Católica desde hace muy pocas décadas también, ¿no? Una asociación que tiene más potencia, quizá con el tiempo pues consigan algo, ¿no? Pero Cisneros tiene un proyecto de beatificación de miles y miles y miles de hojas. Y es que los valedores de Cisneros no son los mismos de Isabel la Católica, aunque luego puede que haya otros muy importantes, ¿no? Pero los dos más famosos y conocidos que se fueron a la Universidad de Alcalá, esa que fundó, pues son muy conocidos, ¿no? Los que defendieron ahí que Cisneros tenía que ser santo. Uno era Francisco de Quevedo y el otro Lope de Vega. Por cierto, también un gran enemigo, los que sabéis más de literatura igual sabéis, uno que se peleaba siempre con Lope de Vega, que se llevaban a matar, también fue valedor, no sé, ahora no me acuerdo de cuál es el nombre, y en este caso pues fueron... No, Góngora no era otro. Góngora ya sé que sí, pero no era Góngora, era otro. Fueron de la mano pues, para defender la santidad de... El caso es que ninguno de los tres es santo por motivos políticos, eso desde luego, eso vamos, no por cuestiones que tengan que ver con la santidad meramente. Bien, bueno, ya hemos contado esto de la seisena, bueno, nada más Franco llegar al poder y antes del año 41 ya derogó el divorcio, prohibió el aborto, empezó a montarse lo que se llamó la censura, recuperó la Compañía de Jesús, que en el año 32 había sido expulsada por cuarta vez, con Carlos III ya los habían expulsado, luego con Riego y luego con los liberales progresistas de Espartero, si no me confundo, en el 35. El caso es que, bueno, volvieron los jesuitas. Bien. Bueno, creo que voy a tener que ir... Bien. Pero, ¿por qué se estableció la seisena? Que he hablado de Cisneros y me apuntaba a los Reyes Católicos Marcelino. Pero más que los Reyes Católicos, yo creo que hay que decir Fernando el Católico. Fernando el Católico era un zorro que, entre otras cosas, yo me acuerdo cuando estudiaba en bachillerato BUP, yo fui de los primeros de BUP, y ya nos contaba el profesor Herrero que se había hecho con el control económico de las órdenes, ¿no? La de Calatrava, la de... para quedarse con la pasta, era muy listo el tío. No estoy minusvalorando a Isabel, ¿eh? Pero el caso es que esto de elegir los obispos lo negoció con Alejandro VI, el Papa Borgia. Por cierto, un papa que antes de ser papa políticamente era muy querido en Roma, porque políticamente había hecho cosas que hacía que el pueblo en Roma en general, pues todo el mundo estuviera muy contento de que llegara a ser papa. Lo que pasa es que la leyenda negra ha hecho de Alejandro VI una figura absolutamente denostada por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, unos cuantos aquí estamos tratando de decir lo contrario, ¿no? Aquí y en otros foros. Bueno, pues negocia con el Papa Borgia y le consigue sacar pues, ese derecho, ¿no? de elección, no sé en qué términos, no, igual que en los de la seisena seguro que no, para elegir papas pues, que no le molestaran, yo creo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el cardenal Mendoza, ya era cura desde la más tierna adolescencia y luego había sido un gran militar. El caso es que muchos de los obispos pues, eran de familias aristócratas que le podían hacer sombra, ¿verdad?, a él y a los futuros monarcas. Y lo que quería Fernando el Católico es que se dedicaran a enseñar a la gente, a enseñar a que fueran obispos que se preocuparan pues, porque los sacerdotes supieran teología y que los sacerdotes les contaran a los fieles pues, cosas interesantes, o sea, para aumentar el nivel, ¿no? El nivel pues, intelectual, podríamos decir, ¿no? de la gente. Algo que, por cierto, se consiguió. Hay en el famoso libro de Menéndez Pelayo, ¿no? Sobre los heterodoxos, hay una mención muy interesante que dice que en el siglo XVII
media España eran teólogos, pues porque acudían a los autos sacramentales y sabían lo que se estaba diciendo allí y eran cosas muy complejas. O sea, algo que, bueno, luego Franco con la seisena no consiguió ni que los curas, ¿no?, tuvieran el nivel que tenían que tener, ¿no? Aquellos y mucho menos la población, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, que creo que hay muchas cosas que decir. El caso es que Pío XI ya hemos señalado, ¿no?, que tenía sus reticencias hasta que consideró que el gobierno de Franco era el que tenía que seguir siendo, ¿no? Eso desde luego. Y luego dentro del sector de la Falange, católicos de la Falange, pues había muchos, y no solo de la Falange, sino de otras familias que estaban dentro del franquismo. El franquismo no tenía partidos, pero tenía varias familias que se podrían asimilar a lo que son partidos. Ninguno no católico, desde luego, pero dentro de esas familias había algunos que no, algunas miembros de ellas, facciones, que no estaban de acuerdo con esta dependencia de la Santa Sede, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, pues algunos de la Falange, que por cierto aquí ya han salido, bueno, y en esta mesa se ha hablado de ellos muchas veces, Gustavo habló de Dionisio Ridruejo aquí hace 10 años, ¿no?, cuando hablaba del contubernio de Múnich, ¿no?, pagado por el Congreso de la Libertad de la Cultura y, por supuesto, de la CIA, ¿verdad? Por detrás. Bueno, estas cosas ya las ha contado también Iván Vélez, ¿verdad? También de Laín Entralgo y de Antonio Tobar no he oído, pero seguro que saben muchas más cosas. Bueno, hay muchos falangistas que no están de acuerdo con esa cercanía a la Santa Sede. Y también pues los de Herrera Oria también están un poco quejándose de esa supeditación, ¿verdad? Bien. Bueno, después de ese acuerdo del 41 hay otros dos acuerdos que se firman en 1946 y en 1950. Y Franco le preocupa, como ya les he dicho antes, que esto se regularice y entonces en 1951 le pide pues con fuerza ya a Pío XII que se firme un nuevo concordato y tardará bastantes meses porque el concordato al final se firmará y será en 1953. En 1953. El reconocimiento también internacional, porque este concordato va a ser muy importante porque enseguida van a venir los acuerdos con Estados Unidos en el 53 y luego pues otro modo de ver a España gracias precisamente a estas relaciones de reconocimiento por parte de la Iglesia. La cosa pues parece que cambia no solo por eso, porque además es que el régimen de Franco, que todos pensaban que se iba a hacer gárgaras, desde casi el primer momento pues estaba funcionando pese a que lo tenía bastante mal, ¿no? No había ayudas de ningún tipo. Bueno, a partir de ese momento ya Estados Unidos le ayudará. Hay un dato muy interesante que en el año 46, aunque los Estados Unidos pues les va a costar, ¿no?, hasta que Eisenhower venga aquí, es lo que hace el arzobispo Spellman de Nueva York. El arzobispo Spellman de Nueva York en el año 46 decide echarle una mano a Franco, iba a ir a Roma, dice que se le rompe el avión, para en Madrid y entonces está con Franco una serie de días, pues, y la verdad es que ese apoyo de Spellman luego tuvo mucho que ver con las relaciones con Estados Unidos. Y además es que Spellman pues, llega a decir cosas que contrastan mucho con las que decía Harry Truman, ¿no? Harry Truman, todos ustedes sabrán que era masón, y si no lo sabían ya se lo digo yo, y entonces abogaba porque en España hubiera libertad de religión, ¿no? Y dice, a mí Franco no me gusta, lo dijo varias veces, además en voz alta. Sin embargo, Spellman decía otra cosa muy distinta, todo el mundo en España quiere a Franco. Quizá no es verdad, no era verdad, ¿no? Pero así lo decía el cardenal Spellman. Bien. Bueno, el caso es que Pío XII, después del concordato, le dará la condecoración, una de las más importantes, ¿no?, a Franco, que es la de la Suprema Orden de Cristo. Y bien. Bueno, no sé si hablar de la cuestión judía, que está cogida con pinzas aquí, pero igual sí, ¿no? Vamos a ver, a grandes rasgos. Normalmente se dice de Pío XII que fue de la mano de Hitler, ¿verdad? Y sin embargo me estaba enterando y la verdad es que según parece, aunque Pío XII tenía
estaba dentro de las murallas vaticanas, sin embargo, pues como había muchas iglesias, llegó a salvar alrededor de 300.000 judíos. Ese es el dato que más veces he visto repetido. ¿Y qué es lo que pasaba en España? Bueno, esto se lo cuento porque me llamó la atención, no iba a tocarlo, pero me llamó la atención una cosa que leí en internet, en un diario, no sé si era El País, esto que miras y te lo dejan abierto, y es que se había jubilado una pastelera madrileña, había cerrado una pastelería, si hay aquí gente de Madrid igual lo sabe, porque debía ser muy famosa, que decía que había salvado a decenas de judíos, ¿no? Entonces yo decía, coño, ¿y qué pasa? ¿Los tirarían en helicóptero al tejado de la pastelería? ¿Qué es lo que pasaba? No, lo que pasaba es que las fronteras para que entraran judíos en España pues nunca se cerraron. Entraron según quien lo dice, que además las fuentes son todas de judíos, judíos que están en el gobierno de Israel, judíos que son ensayistas, judíos políticos, judíos que son, ¿cómo se llaman los obispos, los rabinos? O sea, un montón de judíos que están agradeciendo pues, que en España se salvaran entre 40 y 60.000 judíos. Porque se abrió, cosa que generó bastantes problemas al gobierno de Franco con Alemania. Antes hablaba, bueno, muchos problemas. Si pensamos en lo que dice al final de la película La lista de Schindler, Schindler salvó 1.000 y pocos judíos, 1.100 o así, ¿no? Dice, y de estos 1.100 judíos hay 6.000 judíos vivos ahora. Pues igual hay entre 200 y 300.000 judíos que están vivos ahora, ¿no? Porque Franco no cerrara fronteras y no enviara en trenes a judíos a Polonia, ¿no? Que es donde más campos de exterminio había, como hicieron todo el resto de países de Europa. Todos lo hicieron, menos España. Bien. Bueno, sectores de estas familias católicas, ¿no? de Franco, hay sectores que van a estar enfrentados y el más relevante de ellos y en el que quiero incidir es el que se dio entre los falangistas, que eran más o menos aperturistas, y los que de entrada se montaron totalmente no aperturistas, que fue el Opus Dei. El contraste entre el Opus Dei, hay una anécdota cuando el Opus se consiguió hacer con el control del CSIC desde el primer momento, ¿no? Albareda, que era el rector de la Universidad de Navarra, yo creo que fue el primer director del CSIC, si no me confundo. Y bueno, en ese contexto estaba ahí Pedro Laín Entralgo y Rafael Calvo Soler, que es uno de los tipos del Opus Dei más conocidos, ¿no? Sobre todo uno de los más conocidos en España de la época. El año 49, si no me confundo, Pedro Laín Entralgo, siendo crítico con el régimen, pues escribe España como problema. Y la réplica de Calvo Soler será escribir otro libro diciendo España sin problemas. Se acabaron los problemas en el 1939. Aquí lo que quiero mencionar es eso, es el contraste ya mencionado, ¿no? De los falangistas que están preocupados por esa dependencia con la Santa Sede, que quieren mostrarse aperturistas, socialistas, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? Tal y como se desarrollarán sus políticas, ¿verdad? Frente a un Opus Dei que está empezando a tomar posiciones y que es más franquista que Franco, en los primeros momentos. Bien, más facciones de las familias, ¿no? Que están en el franquismo, pues van a estar, mostrándose aperturistas, ¿no? La Santa Casa, como siempre, ¿no? Los que se están haciendo democristianos, los jesuitas también, ¿no? Los jesuitas, desde luego. La verdad es que los jesuitas, que tenían un gran predicamento, ¿no? En todo el mundo, pues van a estar perdiendo ese control, esa relevancia, ¿no? En relación con la Iglesia y se las va a arrebatar el Opus Dei, pero sobre todo pensando en que a partir de los años 60 pues se van a acercar al marxismo, ¿no? Todos estos jesuitas. Pero bueno, me estoy adelantando ahí. Pero no, hay que darse prisa que se me agota el tiempo. Bien, esto ya casi vamos a dejarlo, Bueno, hablábamos del año 53, el espaldarazo del Concordato, Eisenhower, todas estas cosas que están pasando en España. España está funcionando, pero las políticas, vamos a decir, del socialismo de derechas, sobre todo de la Falange, empiezan a hacer aguas y llegamos al año 57 en el que se produce una situación de quiebra en España. Girón de Velasco, que también ha salido aquí mencionado, pues es apartado del gobierno
Bueno, algunos dicen que es que no paraba de subirle el sueldo a los obreros, entonces y que debía ser verdad. Entonces ahí Franco pues mete el hachazo y es cuando entran un montón de lo que se llaman y todos conocemos como los tecnócratas del Opus Dei, a partir del año 57. En el año 57, si no me confundo, es cuando Carrero Blanco empieza a tomar también importancia en el gobierno, ¿verdad? No sé si como ministro o como cercano a ministro, y Carrero Blanco era un antifalangista, lo que pasa es que era el favorito de Franco. La verdad es que Franco tenía ahí que navegar con muchos intereses diferenciadores. Se puede decir que el franquismo, la conexión, la unidad del franquismo estaba dada por la Iglesia hasta este momento, y por la figura de Franco. La figura de Franco era la que hacía un poco de argamasa entre muchos intereses diferentes que se daban en esas, vamos a llamarle, no partidos, sino familias. Y Carrero Blanco fue valedor de la figura más importante de lo que luego va a ser el gobierno, los gobiernos posteriores, ¿no?, tecnocráticos, que es el valedor de Laureano López Rodó. López Rodó había pitado en el Opus cuando tenía 21 años, pero había sido falangista en la adolescencia. El caso es que dejó el falangismo y se quedó con los del Opus, pero vamos, era catedrático de Derecho Administrativo y una cabeza muy, muy bien montada, que se fue tomando cada vez pues, cargos de poder y de control pues, que llevarían al milagro español, entre otras cosas, por decirlo rápidamente. Bien, vamos a pasar esto. Bien, es que si no, no voy a decir las cosas que también quiero decir. Bueno, el Concilio Vaticano II, desde luego, acabará en el año 65, si no me confundo, ¿no? Antes pasan muchas cosas. Desde luego que la crisis del 57, algo que nos hemos mencionado aquí, pasa que estos tecnócratas del Opus Dei hacen una reconversión que produce se tambalea todo, ¿no? Hay muchas fábricas que cierran y es el fenómeno de la emigración española, ¿no? Se van un montón de gente a trabajar a Alemania, a Suiza, a Francia sobre todo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que sobre todo los de Francia y Suiza, muy pocos se quedaron allí y lo que hacían era ahorrar para comprarse casas aquí, mandar dinero a la familia. Los que fueron a Francia hubo más que se quedaron, pero vamos, la mayoría volvió, eso desde luego. Hubo una marcha, alrededor de 2 millones se movieron en ese periodo, a partir del 57, principios de los 60. Pero vamos, solo se habla de esa emigración, sin embargo no se habla de la emigración española que se dio entre 1880 y 1920, que más o menos el doble de españoles se fueron a las Américas, sobre todo a Cuba y a Argentina. Y tampoco se dice en la actualidad lo que está pasando. En la actualidad lo que está pasando es que hay 3 millones de españoles que están trabajando fuera, y aquí no se habla de emigración de España. Bueno, ese es un dato que es para pensar, ¿verdad? Muy interesante. Esto vamos a pasarlo. La Falange no es que pierda del todo el poder, ¿no? Porque hay 2 ministros que son muy importantes, ¿no? José Solís Ruiz y el famoso Fraga Iribarne, ¿no? Se va a mantener ahí bastante bien. Pero bueno, el Opus cada vez va cogiendo más potencias. Se le suele criticar de tener tácticas masónicas, ¿no? Al Opus Dei, pues todos los que eran enemigos suyos, ¿no? Y un momento clave para que los falangistas trataran, que eran sobre todo los que tenían más enfrente, ¿no?, para desbancar del gobierno al Opus fue el caso Matesa. El caso Matesa, pero no lo consiguieron, ¿no? Bueno, el caso Matesa se dio, yo era muy pequeño. Una industria que hacía máquina y herramientas, si no me confundo, que se la vendía no a los que se la tenía que vender, sino, bueno, cosas que pasan en economía, que se forraron unos cuantos y luego fueron a la cárcel, ¿verdad? Y esos cuantos, pues alguno tenía que ver con el Opus Dei. Bueno, vamos a la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia y qué es lo que pasa con el régimen de Franco, por lo que ha pasado en la Iglesia? Vamos a ver. Bueno, de entrada hay que señalar que lo de la prudencia política que señalaba antes es una constante, y aunque algunos digan que lo que hace Juan XXIII es ser un imprudente, yo creo que están confundidos,
no hubo imprudencia por parte de Juan XXIII a la hora de montar un concilio a los 2 meses y pico de haber llegado al poder, ¿no? al papado, ¿no? Cuando yo tengo algún amigo cura y me dice, a mí cuando me han mandado a la parroquia, me dicen, en un año no muevas nada. Y los obispos igual, el primer año no muevas nada. ¿Por qué Juan XXIII monta la que monta, nada más llegar? Pues porque estaba perfectamente orquestado. Estaba perfectamente orquestado, que era lo que había que hacer. San Pío X había dicho que había que volver a armarse con el tomismo, con la filosofía, no le había hecho caso a gran parte, nadie, bueno, y si le había hecho caso a alguno, muy pocos, y los que se habían hecho fuertes eran los kantianos, ¿no? Kantianos alemanes, kantianos franceses, Congar en Francia, joder, no me acuerdo cómo se llama el más famoso de los franceses, que hasta bueno lo menciona en las cuestiones condivetales. No, Maritain es el que influye en Pablo VI. Bueno, luego me vendrá, empieza por K, que no me acuerdo. Joder, hay que... Runner, joder, Karl Runner, la K es el nombre. Carlito Runner, ven. Bueno, el caso es que está perfectamente orquestado. Bueno, aquí se da yo quiero diferenciar también entre dos cuestiones que tampoco se suelen diferenciar. Vamos a ver, por un lado está la doctrina de la Iglesia, que es la que va a cambiar radicalmente en el Concilio Vaticano II, pues, pero porque llevaba cambiando desde hace mucho tiempo, que es, vencen los modernistas, ¿no? Antes habían sido los novatores, de estas cosas hemos hablado mucho, y ahora mismo pues cambiar la doctrina de la Iglesia yo creo que tardaría bastante. Pero otra cosa muy diferente es la política de la Iglesia, La política de la Iglesia, esa sí cambia. Si pensamos en lo que pasa con Pío XII, Pío XII se elige un papa, bueno, después todos los píos, ¿no? Que tienen que conseguir pues, recuperar el Estado, que al final Mussolini se lo da, pero por interés propio. Mussolini era un anticatólico y dice, bueno, si les doy el Vaticano me voy a llevar una medalla yo aquí. El caso es que el cónclave elige a Pío XII porque es el que más sabe de lo que está pasando en ese momento, ¿no? En el tiempo de Pío XII, ¿qué pasa? Que se hace fuerte el marxismo en todo el mundo, ¿no? Que llegará a tener el control de la tercera parte del mundo, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué hacen los obispos? Pues elegir primero a Juan XXIII y después a Pablo VI, que eran proclives a negociar con el marxismo, ¿verdad? Cuando el marxismo, como el gigante con pies de barro, empieza a tambalearse, ¿a quién eligen? A un papa que es un anticomunista, ¿verdad? Juan Pablo II. Cuando eso ya está solucionado, bueno, está la cosa que no se sabe por dónde va a tirar, pues Benedicto XVI viene, yo creo que uno de los mejores papas, ¿no?, del siglo XX, que dura lo que dura, pero claro, como está el movimiento, lo que está pasando en Europa, se están reforzando pues los que tienen un punto de vista tan diferente del anterior, se están reforzando en el Vaticano, dimite, y entonces esa política de izquierda indefinida que se está dando a grandes escalas en el mundo, pro-woke, pues ¿a quién eligen? A un papa woke, ¿no? que es el que tenemos ahora. Bueno, el wokismo ahora está haciendo aguas. ¿Qué es lo que pasará más adelante? Si cambia la tendencia y lo que está pasando en Europa, ¿no? Los gobiernos son más de derechas, Trump, igual nos sorprende y sale de papa un familiar de Trump, no sé, el próximo. No sabemos. Pese a que la doctrina y que los obispos estén elegidos a dedo ahora, no sabemos qué es lo que harán al final, porque tampoco son tontos, aunque estén elegidos a dedo. Bien, por eso hay que separar la doctrina y la política. Vamos a ver, lo nematológico y lo tecnológico vamos a separarlo. Bien. Bueno, joder, es que no... A ver, 8 minutos tengo. Joder, a ver qué digo yo aquí. El caso es que Pablo VI, nada más llegar al poder, ¿qué pasa? Voy a decirlo rápidamente. Nada más llegar al poder, Pablo VI lo que hace es eliminar el tema de la seisena de una manera indirecta. Desde los primeros años de Pablo VI lo que hace es nombrar papas no mediante esa metodología que estaba escrita en ese acuerdo y luego en el concordato, sino por la puerta de atrás nombrar obispos auxiliares. Solo se le coló uno, que todos los demás se habían posicionado contra el franquismo. Se le coló Guerra Campos, porque Guerra Campos fue elegido de esta manera, a dedo, vamos a decir, ¿no?
un tipo muy interesante, por cierto, Guerra Campos. El caso es que el hecho de ser antifranquista era lo que servía en ese momento para ser elegido obispo en España, y con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que había conseguido Franco, esa desactivación del nacionalismo, que tampoco es que hubiera acabado con él, pues porque siempre de los años 50, los años 60, los obispos y muchos sacerdotes del País Vasco y de Cataluña se quejaban de los nacionalistas, seguían estando ahí, los curas nacionalistas en el País Vasco y tal. No es que Franco los hubiera metido a la cárcel en absoluto, pero lo que pasa es que con este desarmar, ¿no?, la elección de obispos no nacionalistas, entonces cogen bríos. ¿Y qué es lo que pasará a partir de los años 60? Pues que los nacionalistas van a destruir lo que está destruyendo, lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Los nacionalistas con el Frente Popular, nacionalismo y anarquismo, comunismo se asocian, ¿verdad? Sale Franco, bueno, en parte el gobierno de Sánchez es algo parecido, ¿verdad? En la actualidad, ¿no? Nacionalistas con izquierda indefinida, y bueno, por ahí está el PC también, bueno, marcando cierta cercanía con lo que pasa ahora. Bueno, Pablo VI hace estas cuestiones. El que más influye en Pablo VI, lo ha mencionado antes Iván, Maritain. Maritain llega a decir una barbaridad, que es que, una frase demoledora, que igual que el Frente Popular había matado a muchos sacerdotes, el franquismo o los nacionales habían asesinado indiscriminadamente a los pobres. Esta es una frase de Maritain. Maritain, pues no sé por qué se le ocurriría decir esto, o quién le había asesorado, porque la verdad es que eso de matar pobres, pues no sé de dónde coño puede salir, ¿no? Por el hecho de ser pobres, quiero decir. Bien. Bueno, el caso es que Pablo VI come de la mano de Maritain en estas cuestiones. Incluso en el año 69 va a hacer un discurso Pablo VI que va a ser definitivo, que va a desarmar no solo el franquismo, sino el franquismo entero, porque claro, Franco estaba convencido de que la Iglesia era lo que le iba a dar la ideología franquista. Se puede decir que se fundamentaba en esa unidad que le podía proporcionar la Iglesia, y ahora resulta que esa Iglesia que le había dado pues, esa unidad durante las primeras décadas, ahora lo rechazaba radicalmente, y el rechazo mejor expresado, o sea, expresado con más contundencia, es el de la famosa admonición de Pablo VI en el año 69, mostrando la inquietud por España. Literalmente dice Pablo VI que desea a España un ordenado y pacífico progreso en el que no falte una inteligente y valiente promoción de la justicia social. Entonces, claro, ¿qué es lo que piensa el gobierno de Franco? Pues que la justicia social se estaba dando en España. Quizá había una situación de justicia social mucho más marcada que en otros países de Europa. O sea, la situación en la que España vivía, pese a lo que puedan decir muchos, también había, seguro que como, habría oscuridades, ¿no? En la ponencia de antes, que no he podido escucharla, pero me han llegado a los oídos, pues, que desde luego estoy de acuerdo con Iván en que había luces y sombras, ¿no? Pero bueno, yo aquí estoy con las luces, simplemente en las sombras las acepto, desde luego, o sea que no hace falta que me las digan. Bien, en ese tiempo, tras estas afirmaciones de Pablo VI, se empiezan a formar asambleas de sacerdotes, ¿no? Pues pidiendo cosas que son algunas de ellas aberrantes, como que la propia Iglesia pida perdón al Frente Popular, ¿no? A los que habían estado, pues eso, matando a curas por el hecho de ser curas, ¿no? Que tenía que pedir perdón por no haber actuado, y que tenía que bendecir a esa gente, ¿no? de la guerra civil, ¿no? Bien, esas cuestiones las piden estas asambleas de obispos y sacerdotes. Otro efecto de la admonición, ¿no?, de esas afirmaciones de Pablo VI, es que una decisión que estaba tardando mucho, que ayer también salió aquí cuando hablaba Tomás, ¿no?, es que se decide elegir a Juan Carlos I ya como sucesor. Pues al mes siguiente del discurso de Pablo VI se elige a Pablo VI a Juan Carlos I como sucesor de Francisco Franco, ¿verdad?, como príncipe de España, ¿verdad?, que lo comentó Chema. Bien,
Para terminar, pues señalar que, y por decir algunas cuestiones que tienen que ver con lo dicho antes en relación al Opus Dei, ¿no? La tendencia de estos católicos del Opus Dei tan franquistas en un primer momento, luego van a ser en estos últimos años, ¿no? En los años en los que está también como jefe de los católicos contra el régimen Tarancón, ¿no? Enrique y Tarancón, que fue la mano derecha pues, para transformar lo que pasaba en España de Pablo VI, ¿verdad? Que incluso llegó a pedir la dimisión de Franco, bueno, muchas cosas dijo Tarancón. El caso es que estos del Opus, que habían sido muy franquistas, pues ahora eran críticos con el régimen. Calvo Seret, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Oponiéndose a ese aperturista que era Laín Entralgo, escribe retirarse a tiempo, retirarse a tiempo. Calvo Seret, por cierto, creo que lo desterró Franco, a raíz de esta cuestión. Lo destierra, además había hecho, él era la cabeza del Diario de Madrid, hay varios diarios que controlaba el Opus, todos críticos con el régimen al principio de los 70, pero destacó el Diario de Madrid. La gestión era muy mala, el caso es que se arruinó el Diario de Madrid, pero esto se orquestó muy bien. Yo creo que la culpa, la mente pensante de esa orquestación fue Trevijano, que dijo, vamos a aprovechar que han demolido el edificio del Diario de Madrid porque querían hacer apartamentos, que se habían arruinado, y vamos a decir que el régimen es el que lo ha tirado por tierra. Bueno, la tesis fundamental que quería comentarles antes era precisamente la que les he dicho y que voy a repetir ahora para terminar, ¿no? El error de Franco fue pensar que el ideario católico era el que iba a ser la argamasa de su régimen, y no atendió a que el Estado Vaticano es precisamente, además de Iglesia, un Estado, y que a lo largo de la historia ha estado muchas veces enfrentado a España, y el último enfrentamiento grave fue el de Pablo VI. Yo creo que si Franco hubiera tenido un asesor materialista que le hubiera dicho cómo funciona la dialéctica de estados, entonces hubiera tomado quizá otras decisiones. Muchas gracias.